En la clase de hoy vamos a continuar hablando de los balances de energía y específicamente hoy vamos a estar viendo la forma de estos balances que denominamos balances de energía mecánica. En aquellas unidades de procesos químicos, como por ejemplo los reactores, las columnas de destilación, los evaporadores, los intercambiadores de calor, los cambios de trabajo de flecha, de energía cinética y de energía potencial tienden a ser insignificantes comparándolos con los flujos de calor y los cambios de energía interna y de entalpía del sistema. En consecuencia, los balances de energía en estos procesos por lo general omiten los términos de trabajo, de energía cinética y de energía potencial y adoptan la forma simple de calor igual a cambio de energía interna, en el caso de estar hablando de un sistema cerrado, y calor igual a cambio de entalpía en el caso de los sistemas abiertos, tal como lo estuvieron viendo en la clase pasada. En cambio, existen otras operaciones en las que precisamente el calor y los cambios de entalpía y de energía interna tienen una importancia secundaria en comparación con las variaciones de la energía cinética, la energía potencial y el trabajo de flecha. Como por ejemplo, aquellos procesos que involucran pasos de fluidos desde, hacia o entre tanques, receptáculos o unidades de procesos. En este tipo de procesos, para explicar los flujos de energía, es más conveniente escribir los balances de energía como lo que conocemos balances de energía mecánica. La forma general de esos balances de energía mecánica se puede derivar comenzando por precisamente el balance de energía para sistemas abiertos, que es lo que vamos a estar viendo en esta primera sección de la clase. Vamos a estar deduciendo justamente el balance de energía mecánica, ¿sí? Para ello, voy a transcribir aquí el balance entonces de energía para un sistema abierto. Era calor más trabajo de flecha es igual a delta H más variación de energía cinética y más variación de energía potencial. Antes de empezar, vamos a establecer algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en nuestra deducción. Primero que nada, vamos a considerar que estamos hablando de un líquido incompresible como fluido en el proceso, lo que implica que el volumen específico y la densidad, por tanto, de ese fluido van a ser constantes. Por otro lado, también vamos a estar considerando que estamos hablando de un proceso en estado estacionario y que por tanto las propiedades no varían con respecto al tiempo, ¿sí? Tomando en cuenta estas dos consideraciones, entonces escribamos cómo quedaría el balance
de energía para este proceso en el que un líquido incompresible entra y sale de un sistema de proceso en estado estacionario. Si escribimos entonces este balance de energía para ese proceso sería calor más trabajo de flecha. Entonces sería igual a la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías específicas de todas las corrientes de salida, menos la sumatoria del flujo másico por las entalpías específicas de todas las corrientes de entrada. Esta diferencia sería este delta H. Más la variación de energía cinética sería la sumatoria para todas las corrientes de salida de ese flujo másico por la energía cinética, menos la sumatoria para todas las corrientes de entrada de ese flujo másico por la energía cinética, más la sumatoria del flujo másico por la energía potencial para todas las corrientes de salida, menos la sumatoria para todas las corrientes de entrada del flujo másico por la energía potencial. Si nosotros sustituimos en esta ecuación, si sustituimos la entalpía específica por la energía interna específica más P por volumen específico, el balance de energía para este sistema abierto nos quedaría Q más WS, que es el trabajo de flecha, igual a. Voy a ver, entonces reemplazaré las entalpías específicas por esto. Entonces me quedaría sumatoria para todas las corrientes de salida del flujo másico por la energía interna específica, menos la sumatoria para todas las corrientes de entrada del flujo másico por energía interna específica, más sumatoria para todas las corrientes de salida de flujo másico por P por volumen específico, menos sumatoria para todas las corrientes de entrada del flujo másico por P por volumen específico. Lo mismo, sumatoria para las corrientes de salida del flujo másico por energía cinética. Esa misma sumatoria para las corrientes de entrada y más la sumatoria para todas las corrientes de salida del flujo másico por la energía potencial, menos la sumatoria para todas las corrientes de entrada del flujo másico por la energía potencial. Fíjense que esta diferencia de aquí es lo mismo que esto, ¿sí? Esta diferencia de aquí es lo mismo que esto. Esta diferencia de acá sería esto. Y esta de aquí sería flujo másico por delta EP. Si yo, fíjense, escribiendo justamente de esta forma, entonces la ecuación me quedaría
Q más WS igual a flujo másico por delta U más flujo másico por delta P por V más flujo másico por delta energía cinética y flujo másico por delta energía potencial. Fíjense que nosotros en un principio dijimos que estábamos hablando de un líquido incompresible y que por tanto este volumen específico es constante. Por tanto, nosotros podemos sacar el volumen específico del delta. Nos quedaría Q más WS igual a flujo másico por delta U más flujo másico por P por delta, perdón, al revés, a ver, más flujo másico entonces por volumen específico que es constante por delta P más flujo másico por energía cinética, flujo másico por N. Delta energía cinética sería aquí y, a ver, voy a reescribir esta última porción. Variación de energía cinética y flujo másico, variación de energía potencial. El volumen específico, aquí, ustedes saben que volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, reemplacemos este volumen específico por justamente 1 sobre densidad. Y dividamos también de paso toda la ecuación por flujo másico. Fíjense que me quedaría entonces, fíjense, flujo de velocidad de transferencia de calor sobre el flujo másico más trabajo de flecha sobre el flujo másico igual a delta U, ya simplemente, más, si reemplazo entonces el volumen específico por su definición que es 1 sobre densidad, esta expresión de aquí me queda entonces delta P sobre densidad. Más simplemente ya variación de energía cinética y más variación de energía potencial. Un punto importante, esta variación de energía cinética y de energía potencial son energía cinética y energía potencial por unidad de masa, ¿sí? Por unidad de masa son estas dos expresiones. Justamente por eso es que las multiplicamos por el flujo másico, ¿sí? Simplemente para tomar en cuenta. Bien, entonces estas son por unidad de masa. Voy a reordenar entonces un poquito esta ecuación, ¿sí? Voy a enviar esto al segundo miembro. Entonces me quedaría trabajo de flecha sobre flujo másico igual a, voy a obviar un ratito esto, voy a escribir primero delta P sobre densidad, delta energía cinética y variación de energía potencial. Ahora sí, pongo a delta U y entonces aquí va menos Q sobre flujo másico que pasó del primer miembro de la ecuación. Estos dos términos de aquí los voy a asociar entre ellos porque ambos están relacionados con transferencias de calor y variaciones de temperatura, ¿sí? Perfecto, por eso los asocio con un paréntesis. Bien, ahora voy a reemplazar la energía potencial por su justamente concepto. Sabemos que energía potencial es un medio velocidad al cuadrado. Y también la energía cinética voy a reemplazarla por su concepto, que es justamente un medio velocidad al cuadrado. Y la energía potencial también la voy a reemplazar
por G por Z, que es la altura o nivel, ¿sí? Entonces reemplazo en estos dos términos las energías cinéticas y potencial por sus definiciones. Me quedaría entonces trabajo de flecha sobre flujo másico igual a delta P sobre densidad más variación de energía cinética, me quedaría variación de velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí? Voy a escribir bien para que no les genere confusión. Sería variación de energía cinética, que es velocidad al cuadrado sobre 2. Ahí está. Más variación de energía potencial, que sería delta G por Z, pero G sabemos que es constante, entonces podemos escribir como G delta Z. Y más, entonces, delta U menos Q sobre flujo máximo. ¿Sí? Perfecto. Que es justamente esta expresión de aquí, ¿sí? Esto tiene que, mejor voy a escribirlo como estuvimos en la misma nomenclatura que estuvimos usando, entonces esto es delta U específico, ¿sí? Perfecto. En muchos procesos se transfieren cantidades muy pequeñas de calor y la temperatura cambia muy poco de la entrada a la salida. Existen muchos procesos en los que se transfieren cantidades muy pequeñas de calor. La temperatura varía muy poco durante el proceso y no ocurren cambios de fases ni reacciones químicas, ¿sí? En esos procesos nosotros diríamos, entonces, tomando en cuenta esas características, diríamos que para esos procesos este término que justamente está relacionado con cambios de temperatura, cambios de fase, transferencias de calor, sería cero, ¿verdad? Pero aún en esas circunstancias, por lo general, hay una transformación de energía cinética o energía potencial en energía térmica, ¿sí? Como resultado de la fricción que ocurre debido al movimiento del líquido en el sistema. Es por eso que este término, por más que no ocurran cambios de temperatura importantes en el proceso, no ocurran transferencias de calor grandes en el proceso, no hayan cambios de fase, no hayan reacciones químicas, por más que no ocurran esos procesos, este término por lo general igual no es despreciable, justamente por lo que les mencionaba, los efectos de fricción. Entonces, este término, por tanto, siempre va a tener un componente positivo, ¿sí? Que es justamente la pérdida por fricción, que la vamos a llamar F, ¿sí? Entonces, esta expresión la podemos escribir como delta P, a ver si la podemos escribir como delta P sobre densidad, entonces, más variación de velocidad al cuadrado sobre 2, más G por delta Z, entonces más este término que le reemplaza a todo esto, que es justamente las pérdidas por fricción, igual a trabajo de flecha sobre flujo máximo, ¿sí? Esta es la ecuación de energía, de balance de energía mecánica, y es válida
Para un flujo en estado estacionario, porque justamente al deducir esto nosotros dijimos, consideramos que el fluido fluye en estado estacionario, entonces solo es válida para estado estacionario y fluido incompresible, porque para deducirla también consideramos que la densidad era constante. Entonces, ¿cuándo es válida? La ecuación de energía mecánica que acabamos de escribir es válida para un proceso sistema abierto, flujo estacionario y fluido incompresible. Las tres condiciones deben de cumplirse para que sea válida esta ecuación, ¿sí? Entonces voy a borrar un poco todo lo que escribí, ¿sí? Para ordenar un poco la diapositiva. Entonces simplemente esta, entonces es la ecuación de energía mecánica. Este término se reemplaza por completo por F, ¿sí? Bien. Ahora, para aquellos procesos en los que no tengamos fricción, esta F o este término, que es lo mismo, serían cero, ¿sí? Si además de no tener fricción en un proceso, tampoco tenemos trabajo de flecha, anularíamos todo este término, ¿sí? Si ambas condiciones se cumplen también, ¿sí? Vamos a llegar a lo que conocemos como ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es esta ecuación que tenemos aquí. Delta P sobre densidad, variación de energía cinética y variación de energía potencial. Para que podamos usar la ecuación de Bernoulli necesariamente no tiene que haber fricción ni tampoco trabajo de flecha, además de las condiciones que hacían que esta ecuación sea válida, ¿sí? Esto es lo que conocemos entonces como ecuación de Bernoulli, que sé que ustedes conocen por física. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vimos la ecuación de energía mecánica, que dijimos que es válida para sistema abierto, estado estacionario y fluido incompresible. Y la ecuación de Bernoulli, que además de esas condiciones que acabamos de mencionar, debe cumplirse que no haya fricción y tampoco trabajo de flecha en el proceso. ¿Está bien? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo entonces?